Hola a todos, muchas gracias por tomar esta capacitación. Soy Raúl Medrano y me encargo del monitoreo de las enfermedades prevenibles por vacunación, esto es para el organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Hoy me tocó revisar el tema con ustedes del estudio epidemiológico de la enfermedad febril exantemática. Lo haremos desde la perspectiva utilitaria, de cómo este documento es una excelente herramienta de recolección de datos para la investigación en salud pública y de todo lo que nos puede aportar para un análisis del caso. Espero les sea de utilidad. Es un tema cargadito, pero trataré de echar toda la carne al asador para que ustedes le saquen provecho. Sin más que decir, comenzamos. ¡Festejo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué desesperación! ¡Ay, qué desesperación! Mi pulpo con sarampión. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué desesperación! Esta charla lo vamos a dividir en tres. Como primer punto veremos algo sobre la recolección de datos en una investigación, para continuar con una semblanza general de los estudios epidemiológicos en México. Y finalmente revisaremos el estudio epidemiológico de la enfermedad febril exantemática. Empecemos recordando un poco de la recolección de datos en una investigación. Dentro de las fases avanzadas de la investigación encontramos a la recolección de datos, y para este fin se diseñan distintas estrategias y herramientas para recabar la información que utilizaremos en el análisis de lo que estemos investigando. Entonces, en una investigación epidemiológica, el formato validado por el país es el instrumento de recolección de datos. Tengamos en claro que la recolección de datos es la forma de recabar la información y es diferente en cada tipo de estudio o investigación epidemiológica. Una de las dificultades con las que se enfrentan los epidemiólogos en cualquier caso probable es el tipo de información que se requiere, cómo va a ser obtenida y qué métodos y cuidados se van a seguir para lograr que estos datos sean válidos y fiables. Aquí estamos hablando de algo muy importante, que es la calidad del dato. En esta última situación, es decir, la de los estudios epidemiológicos, hay varios métodos de recolección de datos. Una son las mediciones biofisiológicas, en las que se recogen datos variados como el peso, la presión arterial, la glucosa, la presión intraocular y un larguísimo etcétera. Estos son los signos. Y otras formas de recolección de información, generalmente no biofisiológica, como las percepciones, sentimientos, experiencias, etcétera. Estos son los síntomas. De los distintos métodos que existen para la obtención de los datos, los más frecuentes son la observación y la encuesta, pudiéndose dividir en entrevista y cuestionario. Hablemos un poco de los estudios epidemiológicos en México. Como ya lo saben, el sistema convencional de vigilancia epidemiológica, es decir, el SUIVE, nos permite estadificar, graficar, contabilizar, censar y tener un panorama respecto a las enfermedades de interés en salud pública, que son bastantes. Ahora bien, de todas estas enfermedades o condiciones, hay algunas que además tienen un sistema especial de vigilancia epidemiológica. Es decir, cuando una condición o padecimiento, además de la información bioestadística que genera y ayuda a la planeación estratégica de la salud en el país, tiene alguna de las siguientes o ambas características que les mencionaré. La primera característica será que tiene la capacidad de provocar brotes epidémicos, epidemias, endemias y pandemias, es decir, es transmisible. La segunda característica será que dejan secuelas importantes a las personas que las padecieron y sobrevivieron. Entonces, estas condiciones de interés especial pueden tener una o ambas características. Al profesional en salud tratante, es decir, quien atiende al paciente, quien tiene la relación directa con el paciente enfermo o con la condición específica, le interesa identificar las secuelas resultantes para poder definir las conductas de seguimiento del paciente en cuestión. Esto es prevención terciaria. Por supuesto que también les interesa el cuadro clínico para poder hacer un proceso de diagnóstico diferencial y definir la conducta terapéutica en el paciente. Pero entonces, y esto es para todos los profesionales de primer contacto, es decir, los que están en la trinchera atendiendo a los pacientes, se debe tener en mente que además de lo que ya se mencionó, la investigación epidemiológica nos permite definir la etapa en la historia natural de la enfermedad.
Esto es para identificar esas áreas de oportunidad en la prevención primaria y la prevención secundaria. También nos deja determinar la frecuencia, la incidencia y prevalencia de dicha enfermedad para verificar que estemos dentro de los estándares internacionales, nacionales, estatales y locales de la misma, o que estemos ante la presencia de un foco epidémico. Y esto es importante, nos permite además geolocalizar los casos en tiempo, lugar y persona, que es increíblemente útil para poder establecer acciones de bloqueo de la transmisibilidad del caso, como el confinamiento domiciliario y medidas de protección personal. Se identifican además los casos asociados y su etapa en la historia natural de la enfermedad y su capacidad de desarrollar brotes epidémicos. En términos generales, los estudios epidemiológicos permiten las acciones mencionadas a través de sus diferentes secciones. Tienen un apartado de ficha clínica, que son las variables sociodemográficas. Tienen además un apartado de antecedentes, donde se abordan temas como factores de riesgo, comórbidos, hábitos, herencia, conductas y otros determinantes. Tienen un apartado de unidad notificante, donde se profundiza sobre la institución que notifica y el domicilio de la misma. Tienen un apartado de cuadro clínico, que permite identificar aquellas variables que justifican el diagnóstico por el cual se están estudiando. Tienen otro con fechas en la investigación epidemiológica, que permite evaluar la etapa en la historia natural de la enfermedad y la calidad en el proceso de atención y desenlace del paciente. Tienen un apartado de clasificación, donde se contrastan los diagnósticos presuntivos, diferenciales, finales y la clasificación final de los casos, según las definiciones operacionales. Tienen un apartado de vigilancia por laboratorio, donde se evalúan y monitorizan los estudios de apoyo al diagnóstico hasta el final de la investigación. Y tienen un apartado de estudios de contacto, que permite dar seguimiento estrecho a las personas que conviven con el caso estudiado. Entremos entonces en el tema que nos compete, que es el estudio epidemiológico de la enfermedad febril exantemática. La Dirección General de Epidemiología y el SINAVE desarrollan estos formatos para el estudio epidemiológico de las enfermedades de interés especial, es decir, las que tienen un sistema especial de vigilancia epidemiológica. El estudio se compone de las siguientes secciones, son muy parecidas a las que ya habíamos mencionado. Tienen la sección 1, que es los datos de identificación del paciente, la 2, que es los datos de la notificación, la 3, que habla de la unidad tratante, la número 4, que son los antecedentes epidemiológicos, la 5, que es del cuadro clínico, la 6, que habla de las muestras de laboratorio, la 7, sobre acciones de control, la 8, de seguimiento del caso, la 9 es la clasificación, la 10 es estudios de contacto y una sección de observaciones y finalmente de elaboración del estudio. Recordar que los casos que son identificados en las unidades de atención en salud son validados, son estudiados, validados, registrados en los formatos en físico o en electrónico que se cuenten en las unidades, y la red de servidores públicos con funciones de epidemiología se encargará de revisar esta información y de validarla para continuar el proceso. Una vez que se ha resuelto que es menester del sector salud investigar este paciente en cuestión, se hará una captura en esta plataforma. Del total de la información que se concentra a través de la captura de los estudios epidemiológicos que ya les he mencionado, se pueden descargar bases de datos con grandes cantidades de información, la cual nos permite hacer análisis. Aquí les doy un ejemplo de la base de datos que se puede generar con esta plataforma. Una cosa que me interesa y que quiero que quede muy clara es que cada una de las variables o de los ítems que se presentan aquí es importante para realizar análisis y correlación de variables. Entonces, cada espacio que venga en los estudios epidemiológicos se tiene que registrar, se tiene que llenar con religiosidad, con compromiso y con calidad del dato para poder obtener una información que nos permita tomar decisiones. Veamos cada una de las secciones. Como primer parte tenemos los datos de identificación del paciente. ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, pues es para identificar y localizar geográficamente a la persona que estamos estudiando. Los ítems que comprende son, entre otros, el número de afiliación o expediente,
que habla del registro del paciente en función a su derecho a audiencia y se llena de forma alfanumérica. Otra variable es el folio. Una vez capturado en la plataforma, el sistema genera automáticamente un folio, un identificador. Nosotros no lo generamos y es numérico. Otra de las variables, y es quizás de las cardinales o las más importantes para poder identificar correctamente a la persona, son lo que compete al nombre propio de la persona que estamos estudiando. Se redacta por apellido paterno, apellido materno y nombre, finalmente. Y es con mayúsculas, sin acentos y sin abreviaciones. Para el campo del nombre, en la medida de lo posible, conviene replicar lo que venga en la credencial de votar, si es que se tiene, o en el documento de identificación más oficial con el que se cuente. En la base de datos se presentarán los datos así, como viene aquí en la parte de abajo. Aquí. Continuando con las variables en esta sección, se registra la fecha de nacimiento. Esto es en formato numérico y es 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Así van a ser todas las fechas en el estudio epidemiológico. Enseguida se registra el sexo. El estudio nos da 2 opciones, masculino y femenino. 1 para masculino y el número 2 para femenino. Siguiendo con la edad, se toman en cuenta los años, los meses y los días. También es numérico. Para el campo del sexo, entonces se debe registrar el número 1 o el número 2. En la base de datos se generará la información con estas 2 únicas posibilidades, hasta que no se haga una revisión del estudio epidemiológico tomando en cuenta otros factores culturales. Se recaba el estado de nacimiento, que es la entidad federativa donde nació la persona, la jurisdicción de nacimiento, que es la región sanitaria de competencia en la zona donde nació esta persona, y el municipio de nacimiento, que es el municipio donde nació. El operador es en mayúsculas, sin abreviaciones y sin acentos. Conviene verificar las identificaciones oficiales que se cuenten. Respecto a los datos de residencia actual, y aquí es muy importante que quede muy claro, estos ítems, estos datos que ustedes nos proporcionan cuando llenan un estudio epidemiológico nos van a permitir hacer el mapeo, es decir, la geolocalización de los casos para nosotros poder identificar los patrones de seguimiento de la enfermedad, el comportamiento epidemiológico de la misma. Entonces es muy importante que, sobre todo en esta parte, sean muy meticulosos respecto a la información que nos brindan. Para la calle es el nombre de la calle donde vive la persona. El número exterior será el número que viene afuera del domicilio donde vive la misma, y el número interior es que si hubiera alguna subdivisión de viviendas dentro de esa calle principal. La colonia es la localidad donde se encuentra el domicilio de la persona, el estado obviamente la entidad federativa donde la persona vive, y la jurisdicción de residencia será la región sanitaria de competencia en la zona donde vive la persona. Y los operadores, como pueden ver, son en mayúsculas, sin abreviaciones y sin acentos para la mayoría, alfanumérico para algunas otras y numérico para en el caso del número exterior. El municipio de residencia habla del municipio donde se encuentra el domicilio de la persona, y la localidad habla de la localidad colonia donde se encuentra el domicilio del paciente que estamos estudiando. Aquí, importante, hay calle 1 de cruce o calle 2 de cruce, es decir, las colindancias que tiene el domicilio de la persona que estamos estudiando, y es muy importante que sí se registren los nombres correctos para poder hacer entonces una localización precisa en mapas de dónde se encuentra la persona, para entonces realizar las acciones competentes según se trate la investigación epidemiológica, como por ejemplo en este caso de enfermedad febril exantemática podemos hacer bloqueos vacunales y cercos epidemiológicos. El código postal es la relación de números formados por cifras que funcionan como clave de zonas, poblaciones y distritos a efectos de la clasificación, ubicación y distribución del correo. Nos permite mucho la geolocalización si tenemos el dato correcto. El teléfono es el número o secuencia de dígitos utilizada para identificar una línea telefónica
dentro de una red conmutada. El número contiene la información necesaria para identificar el punto final de la llamada. Aquí conviene tomar más de un teléfono y verificar, convencer, hablar con el paciente y con los familiares respecto a lo que está ocurriendo, que es una investigación epidemiológica y que la veracidad es crucial, es medular. Entonces, si se pueden recabar más de un teléfono, será genial, por si se tiene que hacer alguna estrategia de visitas a distancia. Respecto a los datos de identificación del paciente, es muy importante vigilar la calidad del dato. Esto es porque la información necesita ser precisa y veraz, ya que de esto depende la obtención de la latitud y longitud que se requiere para poder hacer acciones de mapeo y cerco epidemiológico. Aquí, si el paciente vive en una zona sin un domicilio definido o en una comunidad pequeña, una opción puede ser mencionar la delegación municipal, el ejido o algún punto identificable y con dirección oficial y precisa. Esto es para poder favorecer la identificación de la zona donde se está desarrollando un brote epidémico y poder tomar las mejores decisiones en cuanto a dónde mandar los recursos y el seguimiento de los casos. Otros aspectos que el estudio epidemiológico nos pide que recabemos es lo que tiene que ver con las tribus originarias o las cuestiones étnicas. Por ejemplo, si se reconoce como indígena, habla de la identidad cultural y étnica de la persona. Si habla además una lengua indígena, es decir, la capacidad de la persona de hablar un dialecto indígena, y si fuera el caso, entonces hay que mencionar cuál. Si la persona habla un dialecto, debe especificarse. Otros datos que son importantes son los que tienen que ver con la migración de la persona. Se pregunta si es migrante. Hablamos entonces de que la persona, es decir, el paciente, sea originario de otro país y que se encuentre actualmente en tránsito por el nuestro o solo por algún tiempo definido. Si fuera el caso, entonces se recaba el país de nacionalidad, es decir, el cual es ciudadano la persona y si es distinto al país de origen. También se pregunta sobre el país de origen, que habla del país de donde nació la persona, y esto es importante, se recaba la información sobre los países en tránsito en los últimos 3 meses. Naturalmente que si mencionamos que la persona tuvo viajes recientes a uno más de un país, acuérdense que pueden poner hasta 4, se debe de recabar la fecha de ingreso al país. Es decir, si la persona tuvo tránsito por uno o más países 3 meses previos al primer contacto con los servicios de salud, se debe especificar cuándo ingresó a nuestro país. Y el formato es el que ya conocen, día, mes y año. Respecto a la fecha de ingreso del país, se profundiza sobre la dinámica migratoria de la persona porque es útil para determinar e identificar la cantidad potencial de personas que estuvieron expuestas a un contagio. Y aquí, como puntos de buena práctica clínica, nunca se puede pecar de exagerar el detalle en el interrogatorio, y las líneas de tiempo son útiles para graficar y esquematizar el flujo migratorio. Esto cuando se tiene un caso altamente sospechoso, por ejemplo en este sistema de enfermedad febril exantomática, en donde sospechamos que pueda tener sarampión o rubiola, el desarrollar líneas de tiempo nos va a permitir tener una idea gráfica, una visualización más adecuada para poder determinar hacia dónde nos vamos a ir a hacer una investigación. La sección número 2 nos habla de la notificación del caso sospechoso. Nos preguntan cuál es la unidad notificante, es decir, la unidad que inicia la cascada de eventos de la notificación, que es donde se identificó el caso sospechoso por primera vez y realizada por el primer profesional de salud competente para emitir un diagnóstico de caso sospechoso. Acuérdense que esto es un ciclo que empieza con la identificación, es decir, pensar en la enfermedad, y una vez que se identifica, pues se notifica a instancias más arriba y a otros participantes en esta investigación hasta que se hace un descarte o confirmación de nuestra sospecha.
La razón de ser es la de identificar y localizar geográficamente a la unidad que notifica y valorar la dinámica de la notificación y su tipología. Uno de los ítems que se pregunta, como ya les mencioné, es el nombre de la unidad, que es la nomenclatura oficial en las unidades de salud. El operador es alfanumérico. La clave de la unidad es la clave única de establecimientos en salud. Todas las unidades, todas las computadoras en nuestra red pues, de servidores públicos deben de tener esta fuente, esta base de datos de las claves únicas de establecimientos en salud. Y si no las tienen, hay que pedirlas. Del Estado pues, se habla de la entidad federativa, el municipio es el municipio donde se encuentra la unidad que está notificando, la institución es la institución que notifica. Aquí consideremos que, bueno, esta presentación está orientada a una institución en particular, sin embargo puede estar siendo observada por otras y deben de recordar que aquí se debe de especificar cuál es la institución que notifica. Como opciones, el estudio epidemiológico nos da al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, Pemex, Sedena y otras. Se habla de la jurisdicción, que es la región sanitaria donde se encuentra la unidad médica. Se habla también de la localidad o colonia donde se encuentra la misma unidad y la delegación, que es cada una de las divisiones político-administrativas o demarcaciones territoriales de una municipalidad de mayor tamaño. Miren, aquí enseguida de los datos de la unidad notificante se habla sobre fechas. Las fechas en los estudios epidemiológicos son muy importantes porque nos permiten hacer una evaluación de la calidad de la investigación epidemiológica y además para poder estadificar en qué fase de la historia natural de la enfermedad nos encontramos y por lo tanto eso tiene mucho que ver con las acciones que se realizarán. Se toman varias fechas, aquí les pongo algunas de todas las que se incluyen, que son importantes. Como parte de la identificación, el primer contacto nos debe de proporcionar la fecha de primer contacto con servicios de salud, que es también la fecha de realización del estudio epidemiológico. Una vez que se identificó, hay una notificación a la coordinación de la unidad o área y a la jurisdicción, que esta será la fecha de notificación a la jurisdicción. Enseguida, la jurisdicción valida esta información y transmite la notificación a un nivel más arriba, que es el nivel estatal. Esta será la fecha de notificación a la coordinación estatal. Y el Estado hace a su vez una validación, un siguiente filtro, y si todo está bien, transmite la notificación hacia la Federación. Esta es la fecha de notificación a la Dirección General de Epidemiología. Como ya se los mencioné, el formato es numérico, día, mes y año, y se toman 2 y 4 cifras respectivamente. Aquí a un ladito podemos ver cómo en el estudio epidemiológico se presentan la información, los datos que ustedes nos dan. Y ahora, como ya les mencioné, las fechas son muy importantes porque nos permiten, bueno, además de evaluar el proceso, nos permiten identificar en qué fase de la enfermedad estamos y qué es lo que vamos a hacer con el paciente y qué tipo de investigación se va a realizar, en qué campo de acción, etcétera. Entonces, otra de las fechas que se toma muy en cuenta es esta, que es la fecha de inicio del exantema, que nos va a afectar todas las demás que ya se han mencionado y bueno, este sistema junto con todos los sistemas de epidemiología que son especiales tienen evaluación por indicadores. Aquí nos permite evaluar la identificación oportuna y la notificación y realización del estudio epidemiológico oportuno. Ahora bien, el estudio nos permite definir si se trata de una vigilancia pasiva o una vigilancia activa. ¿Qué es la vigilancia pasiva? Esta es la vigilancia habitual, cuando aún no tenemos localizado o geolocalizado ningún caso probable o confirmado. Serán entonces los pacientes que llegan, los casos índice o los primeros que llegan a ser estudiados por primera vez con el médico directamente. A diferencia, miren, de una vigilancia activa, en donde, miren, aquí ya tenemos identificado un paciente, que es nuestro caso índice, y este nos va a obligar a salir a buscar
casos similares a las comunidades, casos que apenas estén presentando síntomas o que ya esté el cuadro florido, pero no hayan ido a tener pues su atención a los servicios de salud. Entonces este tipo de vigilancia es activa porque salimos de las unidades de salud a las comunidades a buscar los casos sospechosos. En ocasiones los pacientes son atendidos en una unidad diferente a donde se identificó el caso por primera vez. Por ejemplo, aquellos que requirieron alguna atención hospitalaria o que por su condición o gravedad fueron referidos a otra unidad con mejor capacidad resolutiva. Esta información se recaba en la sección 3, que son los datos de la unidad tratante. Por supuesto que pudieran tratarse de la misma. Y bueno, ya sea que se trate de la misma unidad notificante, en cuyo caso serán los mismos datos, o alguna unidad donde se ha referido al paciente, identificar dónde fue atendida la persona nos permitirá estimar las posibilidades de contagio y exposición del personal sanitario y de otros pacientes. Esto también es muy importante para poder hacer esa trazabilidad que ya les había mencionado, que en este caso es fundamental. Son básicamente los mismos que de la unidad notificante, es el nombre de la unidad, la clave única de establecimientos en salud, el estado, el municipio, la institución, la jurisdicción y la localidad de esta unidad que haya recibido el cargo de la atención del paciente. En esta sección se profundiza si hay una derechohabiencia y el número de expediente para poder identificar la historia clínica de la persona. El operador será, en el caso de derechohabiencia, es 1 si tiene derechohabiencia la persona y 2 si no la tiene. Y para el caso del expediente, pues es numérico o alfanumérico, dependiendo del lugar en donde estamos hablando, es decir, de la unidad donde el paciente esté hospitalizado. Vamos a revisar los antecedentes epidemiológicos. Esto se aborda en la sección 4 del estudio epidemiológico para las enfermedades febriles exantemáticas. Esta presentación, ustedes saben, está en este curso, sin embargo, también permanece en el canal de YouTube de la coordinación pues, de enseñanza de esta institución y se puede revisar en cualquier momento. La pueden pausar, pueden tomar anotaciones, por eso no me concentro tanto en los operadores, porque para empezar quiero que esto sea dinámico, no los quiero aburrir, y ustedes tienen la posibilidad de pausar el video y de regresarlo para que tomen notas o les sirva de recordatorio. Aquí hay unos datos para tomar en cuenta y serán también abordados en otras pláticas de esta misma capacitación. Recuerden que según la edad del paciente, si está entre 1 y 9 años, debe de tener al menos 2 dosis. Para los nacidos antes de julio del 2020 se les aplica una segunda dosis de la vacuna sarampión, rubiola y parotiditis a los 6 años. Si nacieron después de julio del 2020 se les aplica una segunda dosis de SRP a los 18 meses. Si la persona tiene entre 10 y 70 años, hay que verificar que tengan un esquema completo, es decir, 2 dosis de sarampión, rubiola. Y si son personas nacidas antes de 1954, lo más probable es que no tengan esquema, pero que cuenten con inmunidad natural por probable exposición al virus cuando eran niños. Recuerden que esta enfermedad es de las que hemos ido eliminando a través del ejercicio de la vacunación y que queremos que siga así. Estas variables que siguen son muy importantes porque también, aparte de que nos permiten hacer una evaluación de la calidad del sistema, nos van a dar la posibilidad de poder hacer una clasificación asociada a la vacunación y no tanto a una infección por el agente pues, que produce la enfermedad. Entonces se solicita el antecedente vacunal antisarampión y el antecedente vacunal antirrubiola. Es decir, se pregunta sobre la aplicación previa de SR o de SRP. Se contesta con una de las siguientes opciones, que es 1, el número 2 o el número 9. El 1 es para sí, el 2 es para no y el 9 es para en el caso que se desconozca. El número de dosis se refiere a la cantidad de vacunas aplicadas a la persona y aquí pues se registra 1, 2, 3 dependiendo de cuántas hayan sido aplicadas.
La fecha de aplicación de la primera inmunización es muy importante y habla de la fecha de la primera dosis, la fecha de la segunda dosis habla de esta segunda y la fecha de la última dosis sobre la fecha de aplicación de la última dosis, que puede repetir alguna de las anteriores, la 1 o la 2. Y el formato es el que ya lo hemos mencionado. El tipo de vacuna se pregunta si se trata de SR o SRP. Las opciones que nos da el estudio son vacuna para sarampión, vacuna para rubiola, triple viral o sarampión y rubiola. La fuente de información es muy importante. No es nada más poner si se cuenta o no con la vacunación, sino hay que preguntar cuáles son nuestras opciones, si se trata de un dato verbal, es decir, si la persona no trae la cartilla, pero nos dice que sí tiene o no tiene la inmunización. Si se presenta la cartilla, entonces se debe de especificar que nos enseñó la cartilla nacional de vacunación o el equivalente para otro país. Y en el caso de otros, se presenta algún otro documento médico legal que avale su aplicación, como en algunas ocasiones, si el paciente viene de otro país, traen cartas apostilladas o algún documento en donde un resumen médico de su país de origen, en donde se nos mencionan este tipo de datos. Otro antecedente epidemiológico que se toma en cuenta es el exantema. Se presenta exantema en los últimos 3 meses previos a este evento. Esto es importante para conocer si se trata de algún otro padecimiento. Se utiliza para hacer diferenciales. Puede hablarnos de la hipersensibilidad que pueda tener la persona y por lo tanto ese rash. Y las opciones que maneja son el número 1 para sí, el número 2 para no y el número 9 para se ignora. Ya lo vimos atrás respecto a los viajes de la persona en los últimos 3 meses, pero bueno, aquí se especifica el lugar y fecha de viaje realizados o las visitas recibidas en los últimos 21 días previos al inicio del exantema. Se pide una relatoría de hechos que será útil en las acciones de bloqueo vacunal y cerco epidemiológico. No se debe de dejar en blanco, ya que es parte de la evaluación de indicadores de calidad. Se pregunta entonces si tuvo contacto con alguna persona con los mismos síntomas y las opciones que se consideran para este ítem son el número 1 para sí, el número 2 para no y número 9 para en el caso que se desconozca. Si fuera el caso que sí haya tenido contacto con una persona con los mismos síntomas, entonces hay que especificar con quién, el lugar y fecha. También se pregunta, muy importante, si estuvo en contacto con mujeres embarazadas y se especifica el lugar en que tuvo contacto con embarazadas y la fecha que tuvo contacto con estos grupos vulnerables. En la sección número 5 hablamos sobre el cuadro clínico. Recuerden, la definición operacional pues es el consenso de expertos. En algún momento el país reunió a diferentes médicos especialistas y todos se pusieron de acuerdo respecto a cuáles son las características mínimas que tiene una enfermedad, en este caso de sistema especial. Esto es lo mínimo que debe de tener el paciente. Sin embargo, el cuadro clínico puede ser muy florido, muy amplio, puede ser incluso varias enfermedades, todas juntas al mismo tiempo, pero la que nos ocupa pues toma en cuenta estas variables que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la razón de ser? Pues permite corroborar la definición operacional y por lo tanto la necesidad de realizar el estudio epidemiológico. Se pregunta sobre la fiebre. Esto es la presencia de hipertermia o fiebre en el paciente. La opción considerada es el número 1 y esto es solo si el paciente tiene el signo. La cuantificación de la misma desarrolla en grados centígrados qué tanto presenta el signo de fiebre en nuestro paciente y se pone numérico con un punto decimal. Y por supuesto se considera la fecha de inicio, que es la fecha de aparición o identificación de la fiebre, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Al tratarse de un estudio de enfermedad febril exantemática que exista fiebre y exantema, pues es cardinal, es necesario. Si no, pues ¿para qué estamos haciendo esta investigación? Del exantema se pregunta que esté. Y la opción es el número 1, de la misma manera que la fiebre. Se pide la fecha de inicio, que es cuando apareció o se identificó. Se pide la fecha de término, es decir, cuando dejó de
presentarse el exantema y la duración del mismo, es decir, la cantidad en días de la expresión corporal del exantema. El estudio nos permite profundizar más respecto al exantema. Nos habla del tipo, es decir, las características dermatológicas de las lesiones cutáneas encontradas, y las opciones que nos dan son maculopapular, vesicular y otros. La distribución del exantema, que se refiere a la distribución corporal de las lesiones cutáneas encontradas, y las opciones consideradas son cefalocaudal, centrífuga, centrípeta, simultánea, otra y la no especificada. Y se nos habla si continúa con el exantema al tercer día del inicio del mismo o al sexto día. Las opciones para estas dos variables son número 1 para sí, número 2 para no, y el 9 si se desconoce. Las dos anteriores, es decir, la fiebre y el exantema, son los signos cardinales del estudio. Para cumplir con la definición operacional, debe además incluir uno o más de los siguientes, ya sea tos, manchas de Koplik, coriza, ataque al estado general, conjuntivitis y esplenomegalis. Conviene revisar la propedéutica médica para profundizar respecto a cada una de estas signos o síntomas. Y las opciones que considera el estudio son número 1 para sí, el 2 para no y el 9 si se desconoce. Se buscan también adenomegalias que pueden ser cervicales, retroauriculares, supraclaviculares y ninguno. Si presentara alguno de estos, el operador es una X en la casilla donde venga este tipo de adenopatías. También se preguntan o se buscan otros datos clínicos. Aquí se solicita profundizar en la exploración física y la anamnesis del paciente, y esto es un espacio que se tiene para relatar o complementar lo que al estudio epidemiológico le pueda faltar respecto a la exploración física. Se hace en mayúsculas, sin abreviaciones y sin acentos. Si el paciente cumple con la definición operacional de sarampión o rubiola, entonces se puede contestar este ítem con las siguientes opciones. Número 1, sarampión, número 2, rubiola y 7 para otros. Seguido a este ítem se solicita una descripción de otros. Conviene armonizar con la clasificación internacional de enfermedades, es decir, buscar la patología que nosotros estemos pensando que no sea sarampión o rubiola y mencionarla, pero también mencionar su código CIE. Esto es para el diagnóstico de presunción. No basta la clínica, la semiología y la anamnesis del paciente para poder hacer una investigación epidemiológica. Nos apoyamos mucho de laboratorio y de pruebas de medicina cara, de medicina especial. Entonces, en la sección 6 se abordan la dinámica de las muestras de laboratorio que se le toman al paciente. Esta es una sección que presenta bastantes áreas de oportunidades donde la mayoría de las veces se equivocan en cuanto a tiempos o se equivocan en cuanto a procesos, y es la que tenemos que observar más. Aquí conviene ver los programas que vienen en el manual y también en los procedimientos estandarizados de la vigilancia por laboratorio de la enfermedad febril exantemática. Son documentos que tienen ustedes en el drive que se les ha compartido desde hace 2 años. Importante, esta sección es compartida, es decir, se registran las fechas de toma de muestras y envío por jurisdicción, y la recepción de muestras y el resultado lo realiza el Laboratorio Estatal en Salud Pública. Se considera una muestra de suero tanto para descartar sarampión como para descartar rubiola, y una segunda muestra de suero si se diera el caso de que la primera resulte positiva o inconclusa, indeterminada. Se considera además una muestra de exudado faríngeo para PCR en tiempo real, y bueno, en la Organización Panamericana de la Salud, en los manuales y en los cursos que tiene, también se considera una muestra de orina, también para PCR. Todas las fechas, el formato es igual, como ya lo hemos mencionado, día, mes y año. El laboratorio estatal además tiene espacios para
criterios de rechazo de muestra. Si un resultado resultara positivo tanto en las inmunoglobulinas como en los PCR, la muestra es reenviada al INDRE para confirmación diagnóstica. Esto último aplica tanto para las primeras muestras como para las segundas muestras recibidas por el laboratorio estatal. Se especifica el motivo del envío. Las opciones que se consideran son diagnóstico, control de calidad, referencia, y la justificación del envío será por estudio de sarampión, rubiola o sarampión y rubiola. Aquí están las fechas. Tenemos una fecha de recepción o llegada. Si la muestra fue rechazada, las opciones son sí o no, el motivo del rechazo. Nos da el resultado con un valor, el valor de corte y la fecha de resultados. Y si la muestra fue enviada a INDRE, se especifica sí o no y la fecha de envío de la muestra al INDRE. Esta sección es muy importante, es la sección número 7 que habla de las acciones de control. Cuando se tiene un caso sospechoso de sarampión o rubiola, no hay que esperarnos a que el laboratorio estatal o el INDRE emitan resultados, hay que empezar a hacer acciones inmediatamente. Estas acciones vienen contenidas en el estudio epidemiológico y son variables que se deben de llenar también. Una de ellas es la cobertura de vacunación en el municipio previo al bloqueo. Esto se expresa en porcentaje y se debe preguntar al componente de vacunación jurisdiccional respecto a este dato. Se registra el inicio del bloqueo epidemiológico, el cerco vacunal, y también la terminación del mismo. Respecto al bloqueo vacunal, las opciones que se consideran son 1, 2 o que se desconozcan. Las dosis aplicadas de biológicos especifican el número de vacunas aplicadas durante el bloqueo y el porcentaje de cobertura se determina según las estadísticas poblacionales, los estudios de regionalización operativa y OAGEP, el porcentaje de cobertura después de la acción de bloqueo. Otra acción que el estudio epidemiológico nos pide es la búsqueda intencionada de casos, la localidad en donde se realizó esta acción, la unidad de salud involucrada y algunas otras. Se mencionan en números totales la cantidad de casos estudiados con la técnica de muestreo de búsqueda de febriles o búsqueda intencionada de casos, como lo habíamos visto anteriormente. Para otras se debe especificar a qué nos referimos. Y el operador que nos contempla es numérico, 1, 2, 3, y para otras en el caso de la búsqueda intencionada de casos, cuántos se tomaron, cuántos se estudiaron, y para otras pues es en mayúsculas sin abreviaturas y sin acentos. Recordar que la investigación epidemiológica es un círculo, es un proceso que empieza donde inició, es decir, con la identificación por parte del médico tratante, del primer contacto con servicios de salud y la primera persona que identificó el caso. Él es el que va a terminar esta investigación. Hay muchas personas que le vamos a ayudar, pero a final de cuentas él es el que cierra el proceso. Entonces en la sección 8 se habla del seguimiento del caso. Nos interesa saber si el paciente fue hospitalizado, es decir, que si debido a su condición el paciente haya sido ingresado en algún servicio del hospital. Las opciones a considerar son sí, no o se desconoce. Se anota la fecha de hospitalización, los días de hospitalización y si tuvo alguna complicación. Para el caso de la enfermedad febril exantemática se consideran diarrea, neumonía, otitis, encefalitis, ninguna y otras. En el caso de otras habrá que especificar en un ítem aparte. Y el número de contactos estudiados es el número total de contactos que se estudiaron para descartar portadores o nuevos casos. El estudio epidemiológico aún no ha sido actualizado y solo menciona parcialmente las complicaciones. No obstante, en plataformas INAVE sí se contemplan varias más. ¿Cuál es la razón de ser de esta sección? Nos permite evaluar el apego que tiene la red de epidemiología al manejo y evolución de los casos estudiados. Para la evolución nos referimos a la condición final del paciente una vez terminada la investigación epidemiológica y las opciones son sano, convaleciente o defunción. Se registra entonces la fecha de egreso o la fecha de defunción.
En el caso del primero, la fecha de egreso es el cierre del evento médico, alta hospitalaria. Y en el caso de defunción, pues cuando el paciente murió. ¿Durante cuánto tiempo se hizo el seguimiento? Se refiere al número total en días de monitoreo del caso, desde su identificación al cierre del proceso epidemiológico. Y si el paciente se confirma que tiene sarampión o rubiola, nos interesa saber la fuente de infección, es decir, dónde se contagió. Se refiere entonces a la posible fuente de contagio que tuvo el paciente, y las opciones consideradas en el estudio son si se trata de un caso importado, relacionado a importación, es decir, alguna persona que convivió con alguien que viene de otro país en donde contrajo la enfermedad, si es autóctono, si es asociado a la vacuna sarampión rubiola o sarampión rubiola y parotiditis, o si se trata de una fuente desconocida. Ya una vez que identificamos al paciente, sus características clínicas, su cuadro clínico, le hicimos pruebas, se realizó el estudio por parte del laboratorio, la prueba, se emitió un resultado, entonces lo que sigue es hacer una clasificación. Esto se ve en la sección número 9 del estudio. La razón de ser, obviamente, es dar cierre a los casos estudiados. Tenemos una fase de identificación que es en el primer contacto, que es la que inicia la cadena de notificación. Aquí se realiza el estudio epidemiológico, se recaban los datos clínicos del paciente, las variables sociodemográficas, otros determinantes. Se realiza el muestreo y se envía al laboratorio. En algunas ocasiones no se pueden tomar muestras de laboratorio, por lo tanto se tiene que hacer una dictaminación en el Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica. Entonces, a partir de los resultados o la sesión de dictaminación jurisdiccional que se registra en días, mes y año, es decir, la fecha que se realizó esta dictaminación o bien se hace la clasificación, tenemos un diagnóstico que puede ser confirmado o descartado. Si es confirmado, tenemos dos criterios: laboratorial, a través del reporte de las pruebas procesadas en el laboratorio estatal o en INDRE, o bien el clínico epidemiológico para el caso de los pacientes que se tengan que sesionar. Y en el caso descartado es básicamente lo mismo: se descarta por laboratorio o se descarta por COJUVE o Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica. Nuestros diagnósticos finales son sarampión, rubiola o descartado. Si tiene sarampión se pone sí, si no tiene sarampión se pone no. Igual para rubiola, si tiene rubiola se pone sí, si no tiene se pone no. También en el caso de que se descarte, las opciones serán las mismas. Es decir, no hay que dejar celdas en blanco porque este forma parte de las variables que se toman en cuenta para el cálculo de indicadores. Otra razón de ser de esta sección de clasificación nos permite monitorear la cadena de transmisión. ¿Por qué? Porque tenemos varias clasificaciones del caso. Tenemos el caso índice, que es el caso que introduce la infección a la población; el caso primario, que se refiere a la persona que se infectaron inicialmente de la misma fuente; otro diagnóstico, si después de la investigación clínica se tiene algún otro diagnóstico final, habrá que mencionarlo; y el número de cadena a la que pertenece, que se refiere a la cadena de transmisión identificada por la investigación epidemiológica. Ahora bien, el sarampión es muy contagioso, ya lo vieron en los temas previos, y ahí está el factor R0, que habla de la capacidad que tiene una enfermedad de transmitirse, de duplicarse o triplicarse. En la sección 10 se estudian a los contactos, a las personas que tuvieron cercanía con el caso que se estudia y que por lo tanto tenemos el pendiente de que puedan presentar la enfermedad. ¿Cuál es la razón de ser de esta sección? Pues es identificar la posible red de contagio del caso primario o del caso índice. Se estudian hasta 10 contactos cercanos al entorno del paciente, incluyendo el personal médico que lo atendió. Se pone el nombre, aquí hay un error, no es importante. En cuanto al nombre, pues se registran apellido paterno, materno y nombres, y en cuanto a la edad se consideran años cumplidos, y el sexo pues es masculino o femenino.
Si el paciente fue examinado, se refiere a si se le realizó su propio estudio epidemiológico, se registrará sí o no. Si es un caso probable de sarampión rubiola, se refiere a que por clínica la persona también la vamos a estudiar por los mismos, para los mismos padecimientos, y si se tomó muestra al contacto, es decir, si se tomó muestra de suero, de sangre, exudado faríngeo o de orina. Tenemos una sección de observaciones. A veces los estudios epidemiológicos son muy puntuales en cuanto a las variables que registran, y bueno, en medicina pues no hay absolutos, el cuadro clínico puede ser bastante diverso, y también la información que se recabe, obviamente entre más datos se puedan conseguir, será más útil la herramienta para poder realizar esta investigación epidemiológica, este estudio. Entonces hay una sección que se llama observaciones, que es donde podemos profundizar respecto a algunos de los ítems que queramos abonar más información al respecto. Es un espacio libre para que se note cualquier observación referente a la salud del paciente, a las variables o bien a los resultados del laboratorio. Y por supuesto que nos interesa saber quién realizó el estudio epidemiológico, quién lo validó y quién le dio celeridad al proceso. Hay una sección 12 que es de elaboración. Aquí se registran el médico tratante, que es el profesional de salud que identificó el caso por primera vez e inició la cascada de acciones de notificación e investigación. Se registra el médico que elaboró el estudio epidemiológico, que es el profesional de salud que realizó el estudio, que puede ser la misma persona de arriba. Se registra el médico que autorizó el estudio epidemiológico, que es el profesional de salud con acciones en la red de epidemiología, usualmente a nivel jurisdiccional, quien revisó y validó el contenido del estudio epidemiológico y continuó el proceso de investigación. Y también se registra la fecha de elaboración del estudio epidemiológico, que es la fecha de captura en plataforma SINAVE, que debiera ser igual a la fecha de notificación del Estado y a la fecha de realización del estudio epidemiológico. Como pueden ver, la calidad del dato es importante y nos ayuda a mejorar las acciones de identificación, estudio paraclínico, estadificación, tratamiento y clasificación, y de esta manera proteger a las personas expuestas y al resto de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Espero